Hola, en este video hablaré sobre el capítulo 5 llamado Codificación de datos, el punto 1 y 2 del libro de Comunicaciones y Redes de Computadores de Stillings William. Empezaremos hablando sobre los datos digitales, señales digitales. Una señal digital es una secuencia de pulsos de tensión discretos y discontinuos, donde cada pulso es un elemento de señal. Los datos binarios se transmiten codificando cada bit de datos en cada elemento de señal. Empezaremos explicando el no retorno cero. La forma más frecuente y fácil de transmitir señales digitales es mediante la utilización de un nivel diferente de tensión para cada uno de los dígitos binarios. Los códigos que siguen una estrategia comparten la propiedad de que el nivel de tensión se mantiene constante durante la duración del bit, es decir, no hay transiciones. Quiere decir que no hay retorno al nivel cero de tensión. Por ejemplo, la ausencia de tensión se puede usar para representar un cero binario, mientras que un nivel constante y positivo de tensión pueden representar al 1. El no retorno a cero se usa generalmente para generar o interpretar los datos binarios en las terminales y otros dispositivos. La principal limitación de las señales no retorno a cero es la presencia de un componente de continuo y la ausencia de capacidad de sincronización, debido a su sencillez y que las características de su respuesta relativamente baja en frecuencias. Los códigos no retorno a cero se usan con frecuencia en las grabaciones magnéticas. No obstante, sus limitaciones hacen que estos códigos no sean atractivos para aplicaciones de transmisión de señales. Daremos paso a hablar a binario multinivel. Las técnicas de codificación denominadas binario multinivel subastan algunas de las deficiencias mencionadas para los códigos no retorno a cero. Estos códigos usan más de dos señales. En caso del esquema bipolar, un 0 binario se representa por ausencia de señal y el 1 binario se representa como un pulso positivo o negativo. Los pulsos correspondientes a los 1 deben tener una polaridad alternante. Este tipo de esquema tiene las siguientes ventajas. En primer lugar, no habrá problemas de sincronización en caso de que haya una cadena larga de 1. Cada uno fuerza una transición, por lo que el receptor se puede sincronizar en dicha transición. Una cadena larga de ceros sigue siendo un problema. En segundo lugar, ya que los elementos de señal correspondientes a 1 alternan al nivel de tensión, no hay componente continuo. Por último, la alternancia entre los pulsos proporciona una forma sencilla de detectar errores. Cualquier error aislado, tanto si se elimina como si se introduce un pulso, significa un incumplimiento de dicha propiedad. Hablaremos de bifase. Bajo el término bifase se engloba a otro conjunto de técnicas de codificación alternativas, diseñado para superar las dificultades encontradas en los códigos no retorno a cero. Dos de estas técnicas, denominadas Manchester y Manchester diferencial, se usan frecuentemente en los sistemas de comunicación. El código Manchester siempre hay una transición en mitad de intervalo de la duración del mismo bit. Esta transición en la mitad del bit sirve como un procedimiento de sincronización, a la vez que sirve para transmitir datos. Una transición de bajo a alto representa un 1 y una transición de alto a bajo representa a un 0. El Manchester diferencial. En Manchester diferencial, la transición a medio del intervalo se utiliza tan solo para proporcionar la sincronización. La codificación de un 0 representa por la presencia de una transición al principio del intervalo del bit, y un 1 se representa mediante la ausencia de una transición al principio del intervalo. Todas las técnicas bifase fuerzan al menos una transición por cada bit, pudiendo tener hasta 2 en este mismo periodo. Por tanto, la velocidad de modulación máxima es el doble que en los no retorno a cero. Esto significa que el ancho de banda necesario es por tanto mayor. No obstante, los esquemas bifase tienen las siguientes ventajas.
la sincronización. Debido a que la transición que ocurre durante el intervalo de duración correspondiente a un bit siempre está presente, el receptor puede sincronizarse usando dicha transición. En esta, la razón por la que los códigos bifase también se denomina autosincronizados. No tienen componente en continuo. Los códigos bifase no tienen componente en continua, lo que implica todas las ventajas mencionadas anteriormente. Detección de errores. Se pueden detectar errores si se observa una ausencia de transición esperada en la mitad del intervalo. Para que el ruido produjera un error no detectado, debería de intervenir la señal antes y después de la transición. Después tenemos a la velocidad de modulación. Cuando se usan técnicas de codificación de señales, se deben hacer una diferenciación entre la velocidad de transmisión de los datos expresada en bits por segundo y la velocidad de modulación expresada en baudios. La velocidad de modulación es aquella con la que genera los elementos de señal. Considérese, por ejemplo, la codificación Manchester. El elemento de señal mínimo tiene una duración igual a la mitad de la duración del intervalo correspondiente a un bit. Si se trata de una cadena de bits, todos son igual a 0 o a 1, se generaría una serie de pulsos como los mencionados. Vienen las técnicas de scrambling. La idea subyacente en este tipo de técnicas es sencilla: reemplazar las secuencias de bits que den lugar a niveles de tensión constantemente por otras secuencias que proporcionen suficiente número de transiciones, de tal forma que el reloj del receptor pueda mantenerse siempre sincronizado. En el receptor se debe identificar la secuencia reemplazada y sustituirla por la secuencia original. La secuencia reemplazada tendrá la misma longitud que la original. Por tanto, este procedimiento no implica cambio alguno en la velocidad de transmisión de datos. Los objetivos del diseño de estas técnicas se pueden resumir en evitar el componente en continuo, evitar las secuencias largas que correspondan a señales de tensión nula y no reducir la velocidad de transmisión de los datos, tener cierta capacidad para detectar los errores. Ahora veremos los datos digitales, señales analógicas. Empezaremos con las técnicas de codificación. Se ha mencionado que la modulación involucra a uno o más parámetros característicos de la señal portadora: la amplitud, la frecuencia y fase. Por consiguiente, como se muestra en la imagen, hay tres técnicas básicas en la codificación o modulación que transforman los datos digitales en señales analógicas. La primera es el desplazamiento de amplitud, ASK, en inglés, Amplitude Shift Keying. La segunda, desplazamientos de frecuencia, FSK, Frequency Shift Keying. Y la tercera, el desplazamiento de fase, PSK, Phase Shift Keying. Empezaremos con la técnica ASK. Se usa para la transmisión de datos digitales en fibras ópticas. En los transmisores con LED, la expresión anterior sigue siendo válida. Es decir, un elemento de señal se representa mediante un pulso de luz, mientras que el otro elemento se representa mediante la ausencia de luz. Los transmisores láser tienen normalmente un valor de desplazamiento, llamado sesgo, que hace que el dispositivo emita, para el último caso, una señal de baja intensidad. Este pequeño nivel será uno de los elementos de señalización, mientras que otro será un haz de luz de mayor amplitud. En la técnica FSK, los dos valores binarios se representan mediante dos frecuencias diferentes próximas a la frecuencia de la portadora. El uso de full duplex es una línea de calidad telefónica. Recuérdese que una línea de calidad telefónica deja aproximadamente pasar frecuencias de rango de 300 a 3400 Hz, y que full duplex significa que las señales se transmiten simultáneamente en ambos sentidos. De igual manera, para el otro sentido, recepción o transmisión, el módem utilizará señales correspondientes a desplazamientos de 100 Hz en torno a la frecuencia central de 2.125 Hz. También FSK es menos sensible a errores de ASK.
En líneas de calidad telefónica se utiliza típicamente velocidades de 1200 Bps. También se usa frecuencias en transmisión de radio a altas frecuencias, de 3 hasta 30 MHz. También se puede hacer incluso a frecuencias superiores en redes de área local que utilicen un cable coaxial. Técnica PSK. En la fase de señal portadora se desplaza para representar con ello a los datos digitales. En el sistema, un cero binario se representa mediante la transmisión de una señal, con la misma fase que la fase de la señal enviada anteriormente, mientras que un 1 se representa mediante la transmisión de una señal cuya fase está en oposición de fase respecto a la señal precedente. Esta técnica se conoce como PSK differential, ya que el desplazamiento en fase es relativo a la fase correspondiente. El último símbolo transmitido, en vez de ser relativo a algún valor constante de referencia. Ahora hablaremos de las prestaciones. El primer parámetro que se debe considerar para comparar las prestaciones de los distintos esquemas de modulación digital analógico es el ancho de banda de la señal modulada. Este depende de diversos factores, entre otros la propia definición que haga de ancho de banda, así como la técnica de filtrado que se use para obtener la señal pasabanda. Aquí agregué una imagen que está en el libro, la cual se me hizo muy interesante y la explicaré. En la imagen se muestra el cociente entre las velocidades de transmisión y el ancho de banda necesario para distintos esquemas de modulación. Este cociente también se denomina eficiencia de ancho de banda. Como su nombre indica, este parámetro es una medida en el que la diferencia en la utilización, el ancho de banda al transmitir los datos. Por tanto, las mejoras introducidas para la utilización de esquema de señalización multinivel ahora ya son evidentes. En este video sería todo. En el próximo video hablaré igualmente del mismo capítulo 5, los puntos 3 y 4. Gracias.